Antes que nada, yo quiero decirles algo. Un día después de que Javier murió, yo tengo algunos meses aquí en la ciudad. Recuerdo que me subí al taxi y me dijo el taxista: oiga muchacha, ¿y usted por qué está tan se ve triste? Me dice. Y le dije: es que mataron a un compañero, Javier, seguro ya escuchó la noticia. Y me dice: no sé quién es. Así que yo de verdad veo mucha gente aquí, quiero darles las gracias por estar, por interesarse, porque no todo el mundo lo hace. Y ese día me di cuenta, ¿no?, que para mí era muy obvio que había muerto Javier, pero para la demás gente no. Así que muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Se los agradezco mucho. Cuando Alejandro Almazán me llamó, me dijo: oye, estamos buscando, quiero que cuentes tu historia en este libro. Y yo le dije: la mía, si a mí no me ha pasado nada, le dije. Me dice: morra, ¿estás aquí? ¿Vienes huyendo de Tijuana? Y dije: ay, bueno, tal vez, dije, sí pasó algo, ¿no? Pero supongo que lo tenemos tan normalizado que incluso yo misma no me di cuenta, ¿no?, de lo que estaba pasando. Así que respondiendo a la pregunta de qué sentí, pues ahí les va. De hecho, bueno, acá el Martín y yo, que es de Sinaloa, ya tenemos un grupo. Nos juntaban los domingos a hacer aguachile, ¿no? Les digo que somos los exiliados, nos decimos. Bueno, me dice: bueno, escribe tu historia. Y le dije: no, yo no quiero escribir la mía, porque como dicen los compañeros, generalmente estamos acostumbrados a escuchar al otro. Y yo le dije: yo quiero escribir la historia de Ángeles. Pero en el proceso me di cuenta que la historia de Ángeles, esta mujer que les platico, que es la primera mujer en la historia de Baja California en cubrir la nota roja, pues era la mía, porque yo empecé a los 19 años con Ángeles, empecé a trabajar la sección policíaca. ¿Cómo les platicaba? Bueno, yo llegué aquí a la Ciudad de México en febrero. Llegué sobre todo impulsada por una situación que tuve, un problema con la policía cubriendo una manifestación. Llegué aquí a la ciudad porque me golpeó la policía. Y bueno, hablando de la precariedad laboral que sufrimos los periodistas de los estados, yo trabajaba para un medio nacional, para el Gran Diario de México, y entonces recuerdo mucho que yo tuve una contusión en la cabeza cuando me golpeó la gendarmería, y me mandó decir el director del periódico que por qué no pedía un préstamo al banco para atenderme la contusión en la cabeza. Imagínense, ahí empezó el calvario, ¿no? Después me apegué pues al sistema de protección de periodistas y me dan un botón de pánico. Y cuando me lo dan, le digo al supervisor: pues déjeme, hago la prueba aquí. La hago y no sonó. Y me dice el supervisor: ah, caray, dice, no, pues yo creo que hay un problemita, a ver, espéreme poquito. Y lo vuelvo a picar. Y no sonó. Y le vuelvo a picar y me dice: a ver, espéreme poquito. A ver, pareja, le dice, ¿por qué no está funcionando el botón de pánico aquí con la señorita? Y le dije: qué barbaridad, qué porquería de protección a periodistas. Imagínense eso, en la cara del supervisor no sonar el botón de pánico. Después la Comisión Estatal de Derechos Humanos resulta que le da mi teléfono, mis datos personales al Comisionado Nacional de Seguridad, y me empiezan a llamar los gendarmes, me empieza a llamar gente de la Policía Federal. Imagínense, las instituciones coludidas con las policías, ¿no? Que una comisión estatal le dé tus datos a la autoridad que te violentó, ¿no?, y de la que estás recibiendo intimidaciones. Y entonces pues finalmente tomamos la decisión de venir a vivir a la Ciudad de México porque ya estábamos muy asustados. Entonces llegamos a la PGR a seguir con nuestra denuncia. ¿Y qué pasa? De repente parecía que los culpables habíamos sido nosotros, que yo había sido la culpable. Llego a las instalaciones y me dicen: oiga señorita, ¿no traía su abogado? ¿Qué abogado? Le digo: pues su abogado. No tengo abogado. Uy, pues es que si no coincide exactamente la primera declaración con la segunda, pues la podemos acusar de declaraciones falseadas.
imagínense. Entonces me decía Alejandro, ¿por qué no escribes tu historia? Y le digo, no, yo creo que yo no tengo nada que contar. Normalizamos tanto la violencia que creemos que ya no tenemos nada que contar o que no tenemos derecho a contar nuestras historias. Entonces cuando yo escribí este texto, pues era muy complicado porque estaba viviendo todo este proceso. Recuerdo que apenas me estaba adaptando a la ciudad, porque la Ciudad de México, déjenme decirles que es una ciudad muy complicada, ha sido difícil el proceso de adaptación para los que llegamos de los estados, ahora sí que pues saliendo por circunstancias relacionadas con la labor periodística. Y pues bueno, en ese contexto empiezo a escribir la historia de Ángeles. Literalmente, creo de verdad que Tijuana sí es la ciudad más, el punto más lejano de la Ciudad de México. Entonces, ejercer el periodismo es muy, muy complicado, sobre todo en una ciudad que tiene el segundo lugar de homicidios a nivel nacional. Todos los días encontramos 8, 10 cuerpos desmembrados en parajes o en el centro de la ciudad. No es algo con lo que vivimos y convivimos todos los días. ¿Y por qué elegí Ángeles? Porque creo que el papel de la mujer en el periodismo es bien complicado, es muy, muy, muy complicado, de verdad. Les contaba que empezamos, cuando iniciamos hace más de 12 años en la sección policíaca, ella y yo, nada más 4 mujeres cubríamos la sección policíaca en Tijuana porque todavía hay mucho machismo, entonces la mujer se le relegaba a la sección cultural. Ahí estábamos en la sección de cultura, cubriendo espectáculos. Finalmente ella me impulsó, ella me jaló a trabajar con ella. Y pues bueno, ¿qué les cuento de las condiciones, no? Y creo que es justo parte de lo que a mí me interesaba mucho reflejar, y es la condición. La violencia es obvia en este país, es evidente, pero la precarización del trabajo. Nosotros en un lugar como Tijuana ganamos 6,000 pesos al mes por trabajar de las 8 de la mañana a las 3 de la mañana. 6,000 pesos al mes, de los cuales yo recuerdo mucho, a mí y a Ángeles nos descontaban una cámara de esos 6,000 pesos porque me decían que el periódico estimulaba a los periodistas. Imagínense usted ganar 6,000 pesos y que nos descuenten 1,000 de la cámara mensualmente. O sea, es una cosa tremenda. Con 6,000 pesos, ¿qué hace el periodista de los estados? Come la promoción de Oxxo de 2 hot dogs y una Coca-Cola. Eso comemos palomitas de girasol porque tiene mucha sal y te quita el hambre. Porque con 6,000 pesos no te alcanza para comer, no te alcanza. Entonces mal comes, tienes tu crédito para tu camarita, arriesgas la vida. Yo les comentaba que cubríamos la sección policíaca en el periódico El Sol de Tijuana, imagínense. Entonces, era bien complicado porque obviamente no te dan carro. A mí lo único que me daban era una libreta, y me decían que me tenía que alcanzar para 2 meses. Esa libretita para anotar. O por ejemplo, se nos perdía el gafete del Sol de Tijuana y nos lo cobraban en 100 pesos por el enmicado. En esas condiciones trabajamos los periodistas de los estados. Entonces, pues no nos daban carro. Y Ángeles y yo andábamos en un carrito que nunca supimos qué le fallaba, pero sí recuerdo que íbamos en carretera rápida para ir a cubrir los muertos y se nos quedaba tirado, y descubrimos que la única manera en que podíamos hacerlo arrancar era pegándole al motor. Todavía no sé porque no sé nada de mecánica, pero recuerdo que teníamos que pegarle y pegarle y pegarle, y arrancaba ya el carro y llegábamos. Y ahí nos topábamos con otro impedimento, con los policías ministeriales que estaban en la escena de los hechos. Y los policías ministeriales no nos bajaban de verdad, A ver, ustedes viejas pendejas, quítenseme de aquí. Imagínense ustedes. Y llegaban los compañeros reporteros y hablaban de cómo iban a ir a tomar la copa al final del día. Y los compañeros reporteros también nos trataban con mucho desdén, porque les cuento, el machismo todavía está arraigadísimo en los estados. Entonces, regresábamos al periódico otra vez pegándole al carro, con todas maltratadas por los policías ministeriales, y el jefe de información nos volvía a pendejear.
Es lo que le digo, yo creo que las mujeres en el periodismo recibimos tantas pendejadas, y perdón que lo diga así tan burdamente, ¿no? Pero el jefe de información me decía que esa nota no servía, a Ángeles le decían que su nota no podía ir en portada y no nos bajaban de esas. La situación era difícil, a eso se sumaba el acoso. 2 mujeres en un mundo de hombres, porque de verdad no había mujeres, no había mujeres en ninguna de las dependencias policíacas que cubríamos. Entonces, era complicado, muy, muy difícil. No faltaba el reportero o el policía ministerial que nos quería poner casa, Ángeles mantener a los hijos. Nos querían intercambiar información por una salidita, por una comida. Tremendo. Entonces, a esto, pues bueno, sumemos lo que era, ¿no? La situación tan complicada que vive Tijuana todos los días, y sobre todo también los impactos psicológicos que sufrimos los periodistas en los estados. No digo que aquí en la Ciudad de México no, pero imagínense ustedes salir todos los días de su casa, mentalizarte. Yo recuerdo que veía a mi mamá y me despedía de ella como si fuera el último día, de verdad. Me despedía como si fuera el último, porque el día anterior, y esto es verdad, había enfrentamientos entre 2 cárteles y Ángeles y yo teníamos que escondernos debajo de los carros, debajo para evitar que el impacto de alguna bala te cayera encima. Entonces, todos los días mentalmente hay que despedirte de tu familia, de tus seres queridos, porque no sabes si vas a regresar, no sabes. Y yo creo que hay muy pocos trabajos donde todos los días piensas, probablemente no regrese a casa. Muy, muy tremendo. Entonces, pues había que meterse abajo, había que absorber el dolor todos los días. Decía Calderón que todos eran narcotraficantes, pero en la práctica tú veías a la madre del muchacho que falleció baleado en el enfrentamiento, y la señora llegaba destrozada. Los niños pequeñitos llegan destrozados, y todo eso tú lo ves y aguantas totalmente, porque no es profesional llorar, o al menos es lo que nos han hecho creer a los periodistas. Un periodista no puede llorar, periodista tiene que tener la sangre fría, reportarlo y vámonos al día siguiente a lo mismo. Y eso es a lo que nos exponemos todos los días. ¿Y por qué hago tanto énfasis en los estados? Yo no estoy demeritando el trabajo de los reporteros de la Ciudad de México, pero el problema es que estamos tan desprotegidos, estamos tan expuestos a la violencia todos los días, estamos tan lejos de todo, que es importante. Muchas gracias. Y les decía en broma lo del Club del Aguachile, porque es bien difícil despegarte de tu tierra, de verdad, por situaciones que van relacionadas con tu trabajo. Es muy complicado llegar y hacer una vida por acá. Y justo nos cayó, creo que casi en el mismo momento, a Martín y a mí escribir este texto, porque teníamos muy poco aquí en esta ciudad. En mi caso me tuve que enfrentar a situaciones muy complicadas. Creo que todos los que hemos tenido que salir de casa lo hacemos, no la vivimos anhelando regresar. Pero aquí estamos, y yo lo que les pido que por favor compartan esto con la gente cercana, es empatía. De verdad, a mí me daba tanta tristeza cuando leo notas de periodistas y veo los comentarios en las redes sociales que dicen: por algo lo mataron, seguro estaba con el narco, ese periodista metiche. ¿Cómo me molesta escuchar esa frase? El periodista no es metiche. Estamos de verdad dando la vida todos los días para comunicar, para hacer llegar lo que vemos, y siempre callados, aguantando. Yo creo que muchos de mis compañeros aquí están enfermos, de verdad, muy enfermos,
Y era lo que les decía, ¿no? Cuando me dan el golpe en la cabeza, la contusión, me dicen que pida un crédito al banco. Pero ¿cómo iba a pedir un crédito al banco si no me daban prestaciones en el periódico? En el Gran Diario de México. No tenía prestaciones, no tenía bono, no tenía caja de ahorro, no tenía nada. ¿Cómo puedes ir a pedir un préstamo al banco? Yo recuerdo en la mayor época de violencia en Tijuana que me negaban en el banco un préstamo y me decían, lo que pasa es que los créditos están negados ahorita por la violencia a los policías y a los periodistas. Era el mismo riesgo, que nos estábamos catalogados en la misma tabla de riesgo, un policía y un periodista. Así que no me queda nada más que agradecer. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Les pido encarecida, por favor, que bajen este libro, que lean, que la gente tiene que crear un vínculo con los periodistas. Porque imagínense ustedes, somos despreciados por nuestros periódicos, por la autoridad, vivimos escondiéndole a nuestros familiares qué hacemos y a veces hasta por la gente a la que servimos. Así que muchísimas gracias por escuchar. Gracias. Sí.